Querido hermano y amigo, vamos a continuar esta mañana con la serie de las cartas pastorales. Como pueden saber, estamos en la carta de Tito. Ya vamos a comenzar con el capítulo 2 y este pasaje va a estar del 1 al 6. Si usted leyó este pasaje, quizás usted no estaría muy de acuerdo, posiblemente. Usted diría, pero es que el pasaje continúa. Y sí, mi hermano, el pasaje es un poco más extenso en cuanto a texto, pero debido a mi intención de poder de forma más detenida hablar de lo que estos textos dicen, quise tomar una de las divisiones del pasaje principal, o digamos, una división, una estructura de la estructura principal del capítulo 2. Así que espero que considere eso. Por esa razón estamos versículo 1 hasta versículo 6. Mi hermano, antes de comenzar quisiera hablar de algo. Creo que tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana. Hermanos, nosotros somos pueblo de Dios, por la gracia de Dios. Y si somos hijos de Dios y pueblo de Dios, es porque la gracia de Dios fue derramada sobre nuestras vidas. Pero, ¿por medio de quién? La respuesta es obvia, por medio de Cristo. Y de hecho lo dice este capítulo 2, por Cristo es que tenemos salvación y redención. Pero ahora la otra pregunta sería, ¿por medio de qué? Ya dijimos que es por Cristo, ahora ¿por medio de qué? Pero cuando vamos a la escritura, mi hermano, la respuesta es clara. Pablo dice en otra carta que Dios soberanamente quiso que nosotros y los hombres conociéramos el Evangelio, la oportunidad de salvación, ¿por medio de qué? Por medio de la locura de la predicación. ¿Es clara la respuesta? Por medio de la palabra de Dios. Nosotros, por la gracia de Dios, en un momento conocimos su gracia. La conocimos. Pero cuando Pablo aquí habla de la locura de la predicación, hay que considerar que en el contexto, él hace un claro contraste de lo que es la locura de la predicación y lo que es la filosofía y sabiduría de los hombres. Cuando vamos al contexto del pasaje, nos damos cuenta de que esa filosofía o manera del hombre hablar, de pensar, está haciendo una invasión en la vida eclesial de los hermanos de Creta, porque si vamos al pasaje anterior, capítulo 1, Pablo ha acabado de terminar de hablar de los falsos maestros. Así que estamos hablando que Dios soberanamente ha placido que por medio de la palabra de Dios creamos para salvación. Pero ¿sabes algo, mi hermano? La gracia de Dios va más allá. ¿Sí? El Señor nos justifica por gracia. Sí, por gracia, tenemos una esperanza eterna, gloriosa, que aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, yo confiado estoy, que estaré con mi Señor eternamente. Eso lo hace el Evangelio, eso lo hace la gracia de Dios. Eso lo he entendido por medio de la palabra fiel, por medio de la sana doctrina. Pero mi hermano, creo que también consideren esta mañana que también el Evangelio nos llama a vivir vidas santificadas, vidas de santidad. Hermano, ¿tú crees el Evangelio? ¿Tú has abrazado el Evangelio? Déjame decir que el Evangelio no es simplemente una parte, no, el Evangelio es completo. Si realmente el Evangelio ha alcanzado tu corazón y tu vida, deja entender que el Evangelio es justificación, santificación y glorificación. Si tu vida práctica, tú solamente consideras la primera y la última, entonces eso no es el Evangelio bíblico. Entonces tú no estás abrazando o no estás creyendo la sana doctrina. Por esa razón, mi hermano, y debido a lo que vemos en el pasaje, el título de este sermón es este: vive de acuerdo a la sana doctrina. Vive de acuerdo a la sana doctrina. Ese es el título del sermón de esta mañana y las divisiones o bosquejo es este. Primera parte, que quizás en un bosquejo más amplio sería una subdivisión, por lo que le acaba de comentar hace un momento en cuanto
al pasaje principal del capítulo 2, pero debido a que tengo que hacer un bosquejo, lo he hecho de esta manera. Versículo 1, enseña de acuerdo con la sana doctrina. Enseña de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando vamos al pasaje entendemos de que esta demanda es dada a Tito, no a los miembros de la iglesia, aunque ellos obviamente también tienen que hacer tal cosa. Pero estrictamente el texto nos dice que esta demanda es a Tito. Pero ahora vayamos a la segunda división, titulada de esta manera, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Cuando Pablo le dice a Tito, y eso es lo que vamos a ver, le dice, enseña de acuerdo a qué, a la sana doctrina. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que está de acuerdo a esa sana doctrina? Vamos a ver en esta segunda división de versículo 2 hasta el versículo 6. ¿Qué vamos a aprender, mi hermano, esta mañana? ¿Qué quisiera que usted, o incluso yo, fuera realmente persuadido? ¿A qué? ¿Para qué? Bueno, mi hermano, quiero que seamos persuadidos por la gracia del Señor y por su palabra, que debemos vivir vidas de piedad, de santidad, porque esto corresponde a la sana doctrina. Repito, debemos vivir vidas de piedad, de santidad, porque esto corresponde a la sana doctrina. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Habiendo dicho esto, quisiera pasar, o que me acompañara de sus asientos, a la primera división. Enseña de acuerdo a la sana doctrina. Vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Listo? Eso es lo que dice el versículo 1. Es algo sencillo, rápido de leer, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que me llamó la atención aquí este versículo 1, que aunque es corto, al comienzo del versículo 1 hay como que Pablo coloca una pared y trata de diferenciar de lo que habló antes lo que ahora va a hablar. Por eso el son dice, pero tú. O sea, ya va, Tito ya ha hablado de algunos hombres malos, pero tú debes ser diferente. Y para entender esto hay que considerar lo que se vio el domingo pasado. El domingo pasado, mi hermano, el sermón completo prácticamente era hablando de malos hombres. Él hablando de una vida pecaminosa, corrupta. ¿Pero por qué? Porque ellos hablaban y habían abrazado la mentira. Cuando vamos al versículo 15 y 16 del capítulo anterior, vemos palabras como corrompidos, como la palabra abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo que aquí vemos es que Pablo claramente está hablando de que estos hombres eran hombres corruptos, pecadores, hombres que practicaban y vivían para el pecado. Pero Pablo le dice a Tito, pero Tito, tú debes ser diferente. Tu llamado es ser diferente. Y sabe algo, mi hermano, nosotros estamos rodeados de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha irresponsabilidad, de mucha negligencia, pero el Señor te dice a ti como a Tito, pero tú sé diferente. No seas igual, mi hermano. Recuerda que tu llamado es ser fiel a Cristo, ser fiel a Dios. Y que en última instancia, todo lo que tú haces y piensas hacer es para la gloria del Rey. No para que los hombres digan, ok, qué bien, sigue así. O te digan, no, no me gusta. No, tú estás viviendo para el Rey. Y Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el versículo 1 vemos dos partes muy importantes y son las que son más llamativas del versículo 1. Una es, pero tú habla. La otra es, de acuerdo con la sana doctrina. Quisiera hablar primero de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Pues cuando vamos al capítulo 1, versículo 1, Pablo mira lo que dice, y ya es un pasaje que estudiamos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿conforme a qué?
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Por eso la pregunta, ¿qué es la sana doctrina? Según versículo 1 del capítulo 1, nos dice que es la verdad de Dios, es el conocimiento de la verdad, es la sabiduría de Dios. Esa es la sana doctrina, las sanas palabras. Pero ¿sabes algo? Tú puedes decir, pero ¿cómo yo me di cuenta si es sana o no sana la doctrina? O cómo luce. ¿Sabes algo? El evangelio real no es bueno, sí, Cristo murió, salvación, gracia. No, el evangelio se evidencia. Es real, mi hermano. La palabra de Dios es viva. La palabra del Señor dice que la palabra, su palabra, es corta más que una espada de doble filo. Y Pablo dice, allá en la prisión dice, y la palabra que corra, que fluya, que cause estragos. Así que la manera de conocer si lo que se me está diciendo, lo que se está hablando es sana doctrina, es por cómo ella luce. Por esa razón Pablo le dice a Tito, tú habla conforme a ella. Pero ¿cómo luce esta sana doctrina? Nuevamente, versículo 1 del capítulo 1. Este conocimiento de la verdad de Dios, esta verdad de Dios es que según la piedad. O sea, la sana doctrina, la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, ojo, y no es la manipulación del predicador o es una filosofía humana, ella te va a llevar a ti a tener una vida de piedad. Y sabes algo, mi hermano, la vida de piedad, cuando hablamos de la piedad, hablamos de vivir para Dios. Hablamos de vivir ante la presencia de Dios cada día. Es eso, mi hermano. Es corandeus. Siempre ahí, para la gloria de Dios, siempre ante su presencia. No estamos hablando acá meramente de un moralismo, de tratar de portarme bien. No, hablamos de vivir ante la realidad de la presencia de Dios. Y todo lo que yo hago, pienso, quiero hacer es para la gloria del Rey. ¿Por qué? Porque yo soy un vasallo. Yo soy un vasallo del Rey. Entonces la sana palabra, la sana doctrina es sí la verdad de Dios, es un contenido de doctrina, de verdades, pero ellas van de la mano a una vida de santidad. Para hacerle ver más esto, se cuenta la función de las palabras. Pero tú habla lo que está de qué? Lo que está de acuerdo. O sea, lo que está diciendo Pablo a Tito es, Tito, mira lo que hacen estos hombres. Predican la mentira y esto lo llevas a ellos a vivir vidas corrompidas, vidas malvadas, vidas de desobediencia, de rebeldía. Son abominables. Y además de esto que hace, corrompe casas enteras. ¿Recuerdan? Versículo 11 del capítulo 1. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que la mentira es más también que un simple contenido no bíblico. Ella también causa consecuencias en la vida del que la predica como aquel que la recibe. Porque te lleva a vivir a ti una vida de pecado, una vida de impiedad. Pero ahora que de la sana palabra, de la sana doctrina, pues causa también lo mismo. Tiene una consecuencia en la vida del que la predica y el que la recibe. Si realmente la recibe. ¿Por qué? Porque le dice, pero tú, Tito, habla. ¿Pero qué vas a hablar? Bueno, voy a hablar de lo que yo creo, lo que yo pienso. No, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Pero qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Lo que ya lo hemos dicho ya, la santidad. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina es la santidad, y eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 2. Y usted puede decir, ya va, aquí Pablo está hablando de sana doctrina, Tito, pero yo estoy viendo doctrinas o el evangelio, no estoy hablando aquí de la justificación, de la redención. No vamos a ver eso explícitamente, pero mi hermano, tiene que ver con eso. Hay que entender que la sana doctrina no es simplemente, bueno, yo creo, yo pienso, yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo murió por mí. No, hermano, la sana doctrina viene acompañada de una vida de integridad y una vida de santidad.
Así que lo que Pablo quería entonces para con Tito era que Tito hablara y pidiera a los hermanos de Creta a vivir de acuerdo a lo que ellos creían y profesaban. Ese es el llamado, mi hermano. Ese es el llamado que se está haciendo acá. Mi hermano, ¿tú tienes la sana doctrina? Pregúntate seriamente esto. ¿Tienes la sana doctrina? Quizá la respuesta te puede decir sí. Yo creo que he sido persuadido, creo que conozco la verdad de Dios. Entonces, mi hermano, si tienes la sana doctrina, tienes una vida sana, una vida de integridad, una vida de pureza. ¿Quieres tener la verdad? Pues vívela entonces. Quizás esto tiende a molestar a muchas personas y dicen, pero tú no tienes que hacer eso. O sea, tú demandar algo, ¿por qué lo haces? ¿Sabe por qué hay que hacerlo, mi hermano? Porque la palabra de Dios lo está haciendo. Es eso, mi hermano. Tendemos a molestarnos cuando alguien se acerca y nos llama y trata de exhortarnos, de ayudarnos. Pero es tremendo, pero eso iría a causar cosas en nuestras vidas, porque tu deseo y anhelo es tener una vida de santidad, una vida de obediencia. ¿Y sabes algo? Dios usa esos medios para lograr eso en nosotros. Es que yo no he hecho nada. Ok, calma, medita. Jeremías claramente dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Y ese corazón está aquí dentro de nosotros. Y lo que Tito tenía que hacer, mi hermano, era hablar de acuerdo a la sana doctrina, o sea, demandar, pedir de la iglesia una vida de santidad. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso es de acuerdo. O sea, hay una relación en lo que se cree, la verdad de Dios, la teología, con la vida. Hermano, la sana doctrina está incompleta si simplemente nos enfrascamos en la autopraxis, en la ortodoxia, mejor dicho, en la autodoxia, pero no en la autopraxis. O sea, lo que creo es la sana doctrina, la verdad de Dios, pero no me interesa en verdad muy poco cómo vivirla. Eso no es sana doctrina. Eso es una doctrina corrupta, transversada, porque no es lo que la palabra de Dios nos llama, o nos está pidiendo realmente. Entonces aquí lo que vemos, mi hermano, es que hay un llamado que Pablo le hace a Tito, o sea, a los ministros, a que ellos hablen siempre, pero hablen de acuerdo a la sana doctrina. Algo muy interesante acá es la palabra que Pablo usa a Tito. Tito no le dice, que Pablo le dice a Tito. Pablo le dice a Tito, predica de acuerdo a la sana doctrina, y lo podía hacer. Pablo le dice a Tito, habla de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué le dice habla en vez de predicar? Pues, hablando del punto de vista del ministro, el ministro predica no todos los días o a cada momento. Hay un momento, una situación en la cual predica. Así que Pablo usa la palabra hablar, porque es que todo el tiempo estamos hablando y siempre estamos compartiendo con alguien. Así que la idea que trae acá Pablo a Tito es que en todo momento, en toda circunstancia, llama a tu hermano a vivir de acuerdo a lo que cree. Eso es lo que está pidiendo. Es un trabajo ministerial. Pero también es entender, mi hermano, que también es un trabajo que también nosotros debemos hacer. Porque si nos llama a exhortarnos y animarnos mutuamente a las buenas obras. Así que también es un llamado que tenemos nosotros que acudir. Pero, ¿qué es lo que está con la sana doctrina? Sería la pregunta. Pues para esto, acompáñenme a la segunda división, de versículo 2 a versículo 6. Dice la palabra del Señor. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Amén.
lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mi hermano, si hace un momento no fuiste del todo persuadido a que lo que Pablo debería hablar, que era lo que se tenía que decir de acuerdo a la sana doctrina, era una vida de santidad o piedad, date cuenta que es lo que se está hablando en este momento, del versículo 2 al versículo 6. Aquí no hay un pasaje lleno de doctrina, o al menos de forma explícita, sino se ve vidas o actitudes de una vida llena de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Hay una relación en cuanto a esto. Y antes de entrar a esto, a los pasajes, quisiera hablar precisamente de esto, mi hermano. Pablo cuando habla a Tito de que debía hablar lo que era de acuerdo a la sana doctrina, está tomando en cuenta que el punto de partida para tener una vida de santidad y una vida de integridad, ¿cuál es? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Lo dice, de acuerdo a ella. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que lo que nosotros creemos es importante. ¿Por qué? Porque lo que creemos determinará cómo vivimos. Y de manera como vivimos determina realmente qué es lo que creemos. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, no, pero eso es una conexión inevitable. Pero ¿sabes qué nosotros hemos hecho, mi hermano, para justificar nuestras vidas desobedientes, rebeldes? Hemos causado un dualismo, una separación de estas realidades inseparables. Lo que hoy día vemos es mayormente cristianos que han colocado un gran abismo en lo que se cree y en lo que se vive o cómo se vive. Bueno, yo sé que soy hijo de Dios, soy cristiano, Cristo murió por mí, se sacrificó por mí. ¿Lo entiendo? Ok, está bien, es así lo que dijiste, ahora ¿cómo vives? Bueno, vivo tomando en cuenta de que Dios murió por mí y así. ¿Sabes algo, mi hermano? Si realmente crees eso va a afectar tu forma de vivir. Hermano, realmente no hay un abismo. Y si usted cree que hay un abismo en lo que se cree y cómo se vive, entonces, déjame decirte que es un abismo que es una ilusión, es algo irreal. Si realmente hemos creído y abrazado la verdad de Dios, la sana doctrina, entonces es modo de vivir a luz de ella, mi hermano. Si la verdad realmente habita y ella se ha enraizado en nuestros corazones, la palabra de Dios, ella nos llevará inevitablemente a vivir vidas diferentes, a vivir vidas transformadas, que progresivamente ellas más se parecen a Cristo Jesús. Esa es la realidad, mi hermano. Así que si tu vida no es una vida que progresa a la santidad, entonces pregúntate realmente qué estás creyendo. ¿Qué estás creyendo? Porque como veremos, aquellos que realmente reciben la palabra de Dios se les exige vivir una vida de santidad, una vida santa. Aquí hay muchos padres y los padres deberían saber, ¿no?, cómo cuidar a sus hijos, tanto desde el punto de vista de crianza, de cuidado emocional, como también físico. Y todo padre sabe de que si le da a su hijo un plato que tiene legumbres, tiene ensalada, tiene granos, ese alimento debería producir, ¿qué debería producir en ese niño? Una vida sana, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es coherente que lo que ingiere, que es bueno, produzca algo bueno en su vida. Ahora te pregúntate, mi hermano, si por la gracia de Dios tú recibes la sana palabra, la palabra de Dios, porque ella es predicada fielmente, y porque ella no es manipulada por los hombres, sino que ella es la que está siendo predicada, y yo no tengo una vida sana, eso no es algo coherente, no es algo normal, no es algo común, algo está pasando. Si tú le das el plato de comida a tu niño, y tú ves a tu niño pálido, y tú dices, pero ¿por qué? Si le estoy alimentando de forma adecuada, yo le pongo en la mesa un plato
con lo que su cuerpo necesita. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Sabes qué está sucediendo quizás? Que cuando tú te vas de la sala o del mesón, tu hijo comienza a botar los aliños. O comienza a dar al perro lo que no quiere comer. O quizás mastica en su boca, pero luego bota eso. Hermano, no es suficiente, como se nos decía ayer por la gracia del Señor. No es suficiente simplemente meterte la comida, la palabra de Dios en tu boca, masticarla. ¿Sabes qué es suficiente? Que tú te tragues eso. ¿Para qué? Para que los nutrientes de esa comida realmente lleguen a tu vida. Eso sí es suficiente. No agarres el sermón dominical o el sermón de la semana y mételo a tu boca y mastícalo un momento y luego escúpelo. No hagas eso. Permite que la palabra de Dios realmente pueda nutrir, mi hermano, tu vida. Si no haces esto, no te preguntes, mi hermano, ¿por qué vivo una vida muy alejada de lo que debería ser? Mi hermano, es increíble, pero yo vi una frase de Charles Spurgeon, y es el príncipe de los predicadores, que usted puede pensar de él, usted puede ser un hombre santo, un hombre íntegro. ¿Sabes qué decía este hombre? Este hombre exclamaba y decía, triste, que cada vez que se secaba su palabra, se da cuenta de que él no era el cristiano que debía ser. Se da cuenta de eso. Precisamente esa realidad que él experimentaba y vivía cada día, lo llevaba a él a vivir una vida de integridad y pureza que muchos de nosotros carecemos tener. Porque él ve esa necesidad de su alma, de su corazón, de nutrirse constantemente de la palabra de Dios. Y eso, mi hermano, es lo que deberíamos entender en cuanto a que si realmente me nutro de la palabra de Dios, la verdad de Dios, eso debe darme salud espiritual. ¿Cómo luce esto? Pues bueno, Pablo en el versículo 2 hasta el versículo 6, habla, digamos, en 4 categorías. Hablo de categorías no porque una sea más importante que otra, sino porque hay una diferencia, una categorización en cuanto a género y en cuanto a edad. Porque del versículo 2 hasta el versículo 6 se habla de ancianos, tanto hombres ancianos como ancianas, y luego se habla de las mujeres jóvenes y de hombres jóvenes. En pocas palabras, hay 4 categorías que se dividen en 2 principales. Es ancianos y jóvenes, según la edad. ¿Y sabe algo, mi hermano? Yo medité un poco en eso. Yo decía, si Pablo hace esto, lo que quiere decir es que la iglesia, cuando hablo de iglesia hablo de membresía, toda ella tiene que vivir una vida de santidad. Es que yo soy joven, o dirían, yo soy adolescente y por lo tanto me cuesta un poco más vivir de esa manera como tengo que vivir. Aquí Pablo habla de jóvenes y ancianos. Y normalmente de estos 2 grupos es que es conformada la membresía de las iglesias. Y a estos grupos se les requiere en el Señor y se les demanda a vivir de una manera íntegra, una vida santa. Así que vayamos primero al hombre anciano, versículo 2. ¿Qué debe ser el anciano? Y que tome en cuenta que la palabra exactamente la que se usa en el versículo 2, porque dice, sean, y la versión la Biblia de las Américas dice, deben. Así que el llamado es ser y vivir de esa manera. Pero ¿cómo ha de vivir estos ancianos en las iglesias locales? Dice, sean sobrios. La palabra sobriedad habla de una persona que evita los excesos. Eso es una persona sobria. No, lo que está aquí Pablo es diciéndole a Tito, tú debes pedir a los ancianos que ellos sean un ejemplo de sobriedad en la iglesia. Quiero que tomen en cuenta que hablamos de estos ancianos, hablamos de personas que han vivido mucho tiempo, tienen muchos años, tienen mucha edad. Y el tiempo les tuvo que haber dejado a ellos muchas enseñanzas por medio de la gracia de Dios. Y esas enseñanzas y esa sabiduría que ellos tienen debe reflejarse. ¿Para qué?
para discipular y exhortar a tus hermanos en la fe. Ese es el llamado que está aquí pidiendo. O sea, los ancianos deben ser personas que sean un ejemplo de una persona que evita los excesos, que es una persona sobria, entendida. Una persona que ha entendido que debe vivir de forma moderada, tanto sus palabras como su comportamiento, al comer, al beber. Debe ser una persona que refleje, que viva de esta manera. Además de esto dice, y sean serios. Aquí la palabra serio no dice que el anciano debe estar con una cara de cañón todo el día, que hace así serio, como que, no es que la Biblia dice que tengo que ser serio. No habla de eso, precisamente. No habla de arrugar la cara durante todo el culto. No. La palabra aquí seriedad habla de alguien que es respetable, alguien que es digno. Hablamos, hermano, que este anciano, y ojo, ancianos de edad, no hablamos de ancianos de obispo o pastor, ojo, hablamos de ancianos de edad. Estos ancianos en nuestra iglesia deben ser hombres que en nosotros en la juventud, que somos jóvenes, incluso en otros ancianos, debe producir un deseo y un anhelo de ser como ellos. ¿Por qué? Porque son hombres dignos, hombres ejemplares, así como deben ser los ancianos. Así es como tú, hermano anciano, debes ser, según o de acuerdo a la sana doctrina, según la palabra de Dios. También dice acá, deben ser prudentes. Esta palabra prudencia es una de las que más se repite en este pasaje, porque es la que también se le hace referencia a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes también se les pide esto. Así que la palabra prudencia habla, mi hermano y amigo, de dominio propio. Habla de un autocontrol. Este anciano debe ser caracterizado por una persona que controla sus emociones. Una persona que es una persona que muestra una calma, una tranquilidad, sin importar las circunstancias o momentos en los cuales se encuentra. Recuerda, es un anciano. Recuerda, mi hermano, eres un anciano, mi hermano. Y como anciano, debes pedirle a Dios la gracia suficiente para vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque, hermana anciana y hermano anciano, aunque el mundo te vende una propaganda y te dice que los ancianos son objetos desechables, Dios no dice eso. Mi hermano, en el Evangelio, en la palabra de Dios, Dios coloca en alta estima las personas que llegan a la vejez. Y no solamente dice, miren, esto es algo honorable, sino también dice, miren, ellos deben influenciar y discipular el pueblo de Dios. Puedes entender esto, mi hermano, quizás tú no eres hábil quizás en estudiar o predicar un texto como lo hace el pastor o el predicador o el hermano dotado, pero tienes la oportunidad por Dios, porque Dios te lo está pidiendo, de ser una influencia en tu iglesia. De tu discipular con tu vida, la vida de los jóvenes, la vida de tus hermanos. Pero acá luego viene una palabra y es que sean además sanos. Esta palabra sanos o sanidad solamente es usada en cuanto a los ancianos, pero es en realidad una palabra que debe ser usada para entender que lo que Pablo está diciendo es, ¿tienes sana doctrina? Sí, sí la tengo. Entonces debe tener ¿qué? Una vida sana. ¿Ve? O sea, debe tener una vida saludable. Pero Pablo ese es claro y muestra en qué debía ser el anciano saludable. El anciano debe ser saludable en la fe, en el amor y luego también dice en la paciencia. Hablamos acá de que el anciano debe ser sano en la fe. Hablamos que el hombre anciano debe tener una fe activa. Hablamos de una confianza plena en Dios. Hablamos de un hombre
que ha entendido por su experiencia y por lo que Dios le ha placido que él experimente en sus años de vida. Él ha aprendido y ha entendido de que Dios es rey, que Dios es soberano, que Dios es el que controla el cosmos. Y que no hay nada que hay que hacer sino simplemente confiar y creer de que Dios va a orar. Es un hombre, mi hermano, que se caracteriza por mostrar y evidenciar una confianza plena en Dios en todas circunstancias. Es un hombre que en su vida ha visto la gloria de Dios y por lo tanto él siempre espera en su Señor. También dice que debe ser un hombre sano en el amor. Aquí lo que está hablando es no que con el pasar de los años el anciano comience a carecer de un amor y un aprecio hacia Dios. No, todo lo contrario. Cuanto más tiempo pasas con Dios y cuanto más conoces a Dios, más debería crecer tu amor por Él. Así que un hombre anciano, aquel que en su vida ha visto la gracia y la bondad de Dios constantemente, con el pasar del tiempo, él debe crecer y aumentar en su amor para con Dios. Cada día. ¿Por qué? Porque él ha tenido el tiempo suficiente, bastante tiempo, para conocer a Dios. ¿Y esto qué produce? Un mayor amor y devoción a su Señor. También este anciano debe ser sano, dice acá, en la paciencia. Quizás usted hace un marco de referencia en cuanto al pasaje, ese pasaje que dice que todo va a pasar, pero que la fe y el amor y la esperanza nunca pasarán, o la paciencia no pasará, pues es lo que precisamente estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque aquí la palabra paciencia es una palabra relacionada con la palabra esperanza. Hay una relación. Y esta palabra esperanza, como se relaciona con la palabra paciencia, lo que nos habla es que el anciano debe terminar bien su carrera. ¿Pero por qué? Porque él vive cada día a la luz de lo que Dios y su gracia le ha prometido. Y eso lo lleva a él a tener una vida de fidelidad. ¿Sabe qué sería triste, mi hermano anciano? Que después de tanto tiempo correr, después de tanto tiempo caer y luego levantarte para seguir corriendo, estando tan cerca de la meta, tú digas, ya, no voy a correr más. Así que toma en cuenta y entiende que tu vida debe estar llena de la esperanza. ¿Para qué? Para que tengas una vida de paciencia. Que con calma esperes la recompensa. Esto, mi hermano anciano, es lo que Dios requiere y te demanda a ti. Ahora, ¿qué de nuestras hermanas ancianas? Pues dice el apóstol Pablo a Tito. Asimismo, se da cuenta, asimismo, también las ancianas necesitan escuchar algo, deben hacer algo. ¿Qué deben hacer las ancianas? Dice, asimismo, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Vamos a llegar hasta ahí, hasta ese punto, para tomarnos tiempo en cómo la anciana debe vivir, cómo esta anciana debe vivir de acuerdo a la sana doctrina. Primero, dice que sean reverentes. La palabra reverente habla, mi hermano, del temor de Dios. Habla de ser temerosos a Dios. Así que la mujer anciana debe ser una mujer que teme a su Señor. Hermana, la anciana debe ser como aquella anciana que leemos en el Evangelio. Dice que esta mujer era viuda, no tenía pareja, y esta mujer constantemente estaba en el templo orando a Dios. Es una mujer temerosa de Dios. De igual manera, tú, mi hermana, que por la gracia de Dios ha llegado a la vejez, debes vivir bajo el temor de Dios. Debes ser reverente. Por esa razón habla de la reverencia con cuanto a lo que es su porte. O sea, su forma de vida, cómo vive, cómo se viste, debe evidenciar el temor de Dios. Debe serlo. Vamos al versículo
5 entendemos por qué es tan importante esto. Es importante porque esta vida de temor beneficia la vida de esa hermana anciana, pero también va a beneficiar la vida de las mujeres más jóvenes dentro de su iglesia local. También le dice, y aquí hay dos requerimientos negativos, porque es no sean esto. ¿Quién no debe ser la mujer anciana? Dice, no deben ser calumniadoras. No deben ser calumniadoras. Si usted va a un diccionario, la palabra calumnia o calumniador habla de alguien que calumnia. Y la palabra calumnia significa esto: acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. ¿Qué es eso, mi hermano? No entiendo todavía. Vamos a hablar un poquito más coloquial, el chisme. Pablo dice a Tito, que las mujeres ancianas no sean chismosas. Eso es lo que está diciendo claramente. Que no se presten para acusar falsamente, de forma maliciosa a las personas. Que estas mujeres, si van a hablar, hablen para edificar, para construir, para discipular, para la gloria de Dios. No para causar daño y causar disensión o ruptura en el pueblo de Dios. ¿Sabes algo, mis hermanos? Y aquí hablo de forma general. El chisme es un pecado. ¿Y cómo tú sabes si estás chismeando? Pues el chisme es cuando tú hablas de otra persona. Y normalmente cuando tú hablas de otra persona hablas en base a lo que otros también dicen. Y no solamente eso, tú lo dices o lo comentas no para llegarte a tu hermano y exhortarle en el amor del Señor, si realmente está ocurriendo esa falta, sino para destruirlo y hablar, mira cómo este hermano se comporta. Wow, pero este hermano sí es malo, mira cómo vive. ¿Sabes algo? El chisme, y lo he visto, es un pecado silencioso. Fácilmente puede introducirse a tu vida cristiana o a tu vida común o cotidiana. Es sencillo, muy sencillo. He visto hombres que son chismosos, parecen, como dicen la gente, viejas chismosas. Y culturalmente, cuando a alguien es muy chismoso, le dice esto: eres una vieja chismosa, ¿sabes? Pareces una vieja chismosa. ¿Pero por qué? Porque típicamente las mujeres ancianas son muy chismosas. Pero no porque a ella le guste más el chisme, sino porque tienen más tiempo para hacerlo. Es por eso. Porque si tuvieras tiempo para hacerlo tú, también lo hicieras. Pero como tienes que trabajar, te ocupan otras cosas, no lo haces. Pero el chisme es algo que fácilmente puede invadir nuestras vidas, ¿verdad? Y Pablo le dice, estas mujeres, Tito, que tienen mucho tiempo, y ese es su tiempo no para dañar, para dividir, para calumniar, sino para edificar. Y eso lo vamos a ver claramente en el versículo que viene. Luego también les dice que estas ancianas no sean esclavas al vino. Yo decía, preguntaba, Pablo cuando le dice a Tito que las ancianas no sean esclavas al vino, era porque esas mujeres ancianas antes tomaban mucho, eran mujeres que se la pasaban en los bares. No sé en verdad el contexto cultural de Creta, si realmente estas mujeres ancianas acostumbraban a hacer esto. Pero lo que sí podemos hacer es derivar un principio, debido a que la cultura es distinta, y darnos cuenta de que lo que Pablo está diciendo es que estas mujeres ancianas no sean mujeres de vicio. Quizás en Creta las mujeres acostumbradas ancianas a estar en un bar, no lo sé. Pero quizás en nuestra cultura las mujeres ancianas acostumbran, no sé, quizás pasar todo el día frente al televisor viendo novelas. O quizás tienen otro tipo de vicio. Y tú, mi hermana anciana, debes ver, examinar realmente tu vida y ver si realmente tienes un vicio. Si algo realmente está dominando tu vida. Examínate. Y si eso es así, el Señor te dice, no seas esclava de eso. No lo seas. ¿Tienes mucho tiempo? Úsalo para edificación y para avance del reino de Dios. Ese es el llamado que está haciendo aquí el apóstol
Pablo aquí enseña a Tito, a estas mujeres, pero también dice maestras del bien. Aquí este pasaje ha sido mal usado para decir y decir, bueno, mira, Pablo dice a Tito que las mujeres deben enseñar porque deben ser maestras del bien. Y si este texto se ha usado de forma incorrecta para respaldar una posición antibíblica. Claramente la palabra de Dios ha mostrado y ha revelado que la mujer, debido al diseño y al plan de Dios que por naturaleza está enmarcado en el género y sexo masculino y femenino, que la mujer no ha sido llamada para predicar, para enseñorearse sobre el hombre. Eso es claro, mi hermano. Aquí la palabra maestro, incluso en el original, es una palabra que no es usada para hacer referencia a los obispos. La palabra maestro usada en este texto es diferente a la que se usa al trabajo que el obispo debe hacer. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra en el original significa esto. Significa enseñar a otros, significa aconsejar, significa discipular, formar. Eso es lo que significa. Pero a quién estas mujeres ancianas deben enseñar, deben discipular, lo dice. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Ese es su campo ministerial. No es la iglesia, no es el púlpito. No es las mujeres jóvenes. ¿Sabes algo, mi hermana anciana? Tienes un trabajo que tienes que hacer. Tienes un trabajo que tienes que hacer. Y si tú no lo haces, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pecando contra Dios. Porque Pablo dice, y las mujeres ancianas deben ser maestras del bien. ¿Por qué maestras del bien? Pues tan sencillo como que no puedes ser maestro si no enseñas. ¿Por qué? Porque el que enseña es un maestro. Así que lo que Pablo está diciendo, las mujeres ancianas deben ser maestras, ellas deben enseñar el bien. Ellas deben entender que Dios les pide que guíen, que aconsejen a las mujeres más jóvenes. ¿Pero por qué? Porque estas mujeres ancianas, si son mujeres reverentes de sus portes, no calumniadoras, no esclavas a los vicios, ellas, debido a su vida de integridad y su sabiduría que han obtenido por la gracia de Dios durante el tiempo, debe ser esto una gracia que esta mujer debe compartir con las mujeres más jóvenes. ¿Pero por qué las jóvenes? Lo dice. Y nos muestra qué, pero por qué y para qué debía enseñar a las mujeres jóvenes. Dice, y las mujeres jóvenes deben ser enseñadas por las ancianas ¿a qué? Dice, a amar a sus maridos y a sus hijos. Que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, mi hermano, tengo que enseñarle eso. Sí, mi hermana, es eso. Y acá se deriva la justificación quizás que uno puede sacar, ¿no? O la mujer se puede sacar. Hermanos, pero es que yo no sé mucho de la palabra de Dios. Yo no soy como aquella hermana que conoce muchísimo más de las Sagradas Escrituras. Yo tengo la sabiduría que ella tiene en cuanto a conocimiento. Pero, ¿sabes algo, mi hermana? Aquí lo que Pablo está haciendo ver, con las palabras a Tito, es que las mujeres ancianas estaban llamadas a impartir a las jóvenes. No era estrictamente o plenamente teología, aunque está relacionado con ella, sino que tenían que enseñar a vivir a estas mujeres. Es eso. Hablamos, mi hermano, de la sabiduría, hablamos de aplicar el conocimiento que se tiene. Así que, mujer anciana, estás apta para hacer este trabajo. ¿Qué vas a enseñar a las mujeres jóvenes? Cómo vivir y andar en su hogar. Cómo criar. Cómo cumplir de forma correcta con su deber conyugal. Eso es lo que está llamada a enseñarle a estas jóvenes. Y quizás en este punto no voy a pasar mucho más tiempo debido al poco tiempo que tengo, pero quisiera que se dé cuenta de dos cosas en estos versículos.
Versículos 4 y 5. Que se dé cuenta que el mandato es este. Mujeres ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes. Pero mujeres jóvenes deben dejarse enseñar. Las mujeres jóvenes de esta iglesia local deben acudir y buscar la sabiduría de las mujeres más ancianas de esta iglesia local. Y usted, mi hermana anciana, también debe buscar a esas mujeres jóvenes y ayudarlas. Tanto una como otra no deben esperar que se acerquen a ti. Tú debes ir y cumplir con tu trabajo. Así que, mujer joven de esta iglesia, lo que aquí estamos hablando, lo que el Señor te está pidiendo a ti, y es lo que la mujer anciana debe enseñarte a ti, es que debe ser una mujer que ame a su marido. Eso usted puede decir, pero ya va. ¿Está pidiendo a la mujer que ame a su esposo? ¿Acaso no realmente ya no lo ama? Pero hermano, este amor que estamos llamados, o está llamada la mujer a mostrar a su marido, es un amor bíblico. No es decir, bueno, sí, amado, yo te amo, yo te quiero. Sino de forma práctica mostrarlo. ¿Cómo lo muestro? En obediencia a la palabra de Dios. En obediencia al plan que Dios ha puesto. Por eso asume lo que luego dice, que se sujeten a sus maridos. ¿Tú amas a tu marido? Entonces sujétate. Porque eso es mostrar amor verdadero. Un amor conforme a la verdad y a la palabra de Dios. Las mujeres también jóvenes deben amar a sus hijos. Mujer joven, si ya tienes hijos, debes amarlos. Pero recuerda, el amor verdadero, ese amor que va acompañado con la verdad de Dios. Cría de forma correcta a tus hijos, disipúlalos, para que el día de mañana sean también vasallos del reino de Dios. Las mujeres deben ser prudentes, mujer joven, de ser una mujer prudente, que se caracterice tu vida, pues una persona que sea una mujer de dominio propio, que tenga autocontrol. No permitas que la presión, que el afán y las preocupaciones de tu vida como mujer de hogar o como mujer que comparte la cama con un hombre te lleven a vivir una vida descontrolada. No controla. Por la gracia de Dios controla tu vida. Mujer joven, haz esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí Pablo es claro y dice que es en cuanto a las mujeres jóvenes, pero date cuenta, eso es algo que es aplicable para todos nosotros. Hermano, no permitas que el evangelio sea blasfemado por tu vida desobediente y tu vida de rebeldía. La palabra de Dios, la verdad de Dios es blasfemada doblemente cuando no vives como Dios te ha mandado vivir. ¿Sabes por qué? Tú blasfemas la palabra de Dios cuando tú dices, Dios, tú has dicho que tengo que hacer esto, pero yo no lo voy a hacer. Tú dices, Dios, lo que tú determinaste no es suficiente. Dios, tú te equivocaste. Eso, mi hermano, es una blasfemia. No estás quizás dispuesto a decirlo con tus palabras, pero sí con tu Dios lo puedes estar mostrando. Pero la otra blasfemia que es producida es externa. Es la que se produce en los labios de aquellos que ven tu vida, que no es coherente con lo que tú hablas a la manera como tú vives. Así que aquí el llamado es, mujeres jóvenes, no permitan que con su vida de poca sujeción a la verdad y a la palabra de Dios, muchos blasfemen el evangelio. Mis hermanos, no permitamos que el nombre de Dios sea blasfemado. Y termina con los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Te das cuenta? Otra vez, prudencia. Prudencia, prudencia y más prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que aunque hay demandas únicas, específicas para cada estado, para cada, digamos, categoría, por la edad o por el género, el llamado es el mismo, a tener una vida de santidad, una vida de integridad. El llamado es el mismo. Hermano anciano, hermana anciana, hermano joven, hermana joven, el llamado es el mismo. Vivamos una vida de acuerdo a la sana doctrina. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Quisiera terminar con resoluciones. Pero mi hermano, no puedo terminar sin hablar de Cristo. Quizás tuve este momento
puedes decir, wow, mi hermano, yo creo que no he vivido conforme a lo que Dios me pide a través del pasaje. ¿Qué hago, mi hermano? Pues mi hermano, acude a la gracia del Señor. ¿Sabes algo? En este mismo capítulo 2, no lo voy a predicar de forma completa porque no es un pasaje que me corresponde en este momento. Pero Pablo dice en este mismo capítulo 2 la razón y la causa por la cual debemos vivir vidas santas, vidas íntegras. ¿Sabes por qué debes vivir una vida de santidad y de integridad? Porque Cristo murió por ti. Porque Cristo murió para que tú vivieras esa vida, mi hermano. La gracia de Dios te justifica, sí, te da salvación por los méritos de Cristo Jesús. Pero esa gracia, mi hermano, da libertad. Ya Dios ha quitado, ha erradicado de nuestra vida un vicio hacia el pecado. ¿Pero para qué? ¿Para qué somos libres? Somos libres para ahora vivir para la gloria de Dios. Para que con nuestra vida de santidad podamos expandir, podamos hacer que el reino de Dios avance, que expanda. Ese es el llamado, mi hermano. Esa es la razón por la cual, aunque somos salvos, ya salvos y siempre salvos, aún todavía Dios no nos ha llamado a su presencia. Es que Dios quiere que tú estés aquí, en un mundo caído, dañado. ¿Para qué? Para que por medio de ti tú puedas ser una influencia. Aquí. Porque ya en el cielo todo es perfecto. Aquí es donde debemos ser una influencia y luz en medio de tantas tinieblas. Así que toma y considera esto, que vivir a la luz de la sana doctrina es vivir a la luz de Cristo. Porque Cristo, mi hermano, en última instancia es el verbo de Dios, la palabra, la verdad de Dios. Así que las resoluciones son estas, son 3. Hermano, ministro, obispo, pastor, que me escuchas, el Señor te pide a ti hablar de acuerdo a la sana doctrina. Hermano, eso va a producir que los miembros se molesten, que la iglesia quizás se ponga vacía, porque hablar de acuerdo a eso hay que hay que pedir una vida de santidad. Dios lo está pidiendo. Habla de acuerdo a la sana doctrina. Sé fiel a Cristo. Sé fiel al que te llamó. Ese es el llamado. Segunda resolución. Hermano, si tienes la verdad de Dios, la sana doctrina, por la gracia de Dios, entonces por esa misma gracia, vive a la luz de ella. Vive de acuerdo a ella. Creo que eso es lo que más hemos visto esta mañana. Y esa es la resolución que debes tomar y considerar toda la semana. Y amigo aquí presente, no será posible para ti tener una vida sana, una vida en libertad, si Cristo no te liberta. Si Cristo no te liberta de ese vicio hacia el pecado, hacia el mal, nunca podrás vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Así que amigo aquí presente, acude a Cristo y pídele, llórale que seas libertado.